Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales como siempre en este canal. Estamos en Objetivo 2026, la Copa Mundial de la FIFA ya termina su primera semana y sus primeras fechas en cada uno de los 12 grupos. Sorpresas, emociones, alegrías, decepciones, todo ha habido en esta sola primera semana. Y a los que nos gusta el fútbol, sí, pues ya el primer guayabo del mundial. Pero lo que se viene es impresionante. Colombia ayer, análisis en frío, estamos ya más calmados, más objetivos. Le gana 3-1 a Uzbekistán con muchas falencias, pero es un resultado valioso. Como se va configurando el grupo, y ya lo hablaremos en el análisis, este 3-1 importa y bastante frente a lo que se viene, que es la República Democrática del Congo y Portugal. Pero sobre todo una cosa, aquí no hay chiquito fácil. Ah, Eso se ha vuelto en esta primera jornada prácticamente una sentencia. Y al menos, así sea por un instante, han golpeado y han golpeado duro. Con el saludo de siempre, Néstor, emocionado, contento, satisfecho, decepcionado, frustrado, aburrido, enfadado. 3-1, Colombia-Uzbekistán. ¿Cómo me le va? Bien, gracias. Muy buenas noches, Leo. Muy buenas noches para todo aquel que esté escuchando o viendo este video el día de hoy, o bueno, la noche de hoy. Bueno, si le soy sincero, estoy satisfecho por el resultado, pero pensativo por el juego. Estoy satisfecho porque el día de ayer, más temprano, se vio la sorpresa de Congo y la decepción de Portugal, que se vio una Portugal sin ideas, que solamente sabía dar toques en U, que para el que no sepa, dar toques en U es el extremo izquierdo para el enganche para el 5 para el 8 para el extremo derecho y devuélvase. Esos son los pases en U. Son pases que no tienen ideas, no tienen trascendencia, no tienen creatividad, no tienen profundidad, ni tienen intención de ataque. Y pues hicieron el primer gol, se relajaron y después ya cuando el Congo les empató, fue el Congo el que tenía más oportunidad de clavar el segundo que Portugal. Después de la sorpresa, este resultado de Colombia fue crucial para pisar fuerte en el grupo, para empezar sumando de a tres y para estar justamente ya perfilándose a clasificar a la siguiente ronda y se puede estar perfilando para quedar incluso primera de grupo. Ahora sí, ya nos saltamos, o bueno, nos saltamos, no, si ya pasamos, ya cortamos el tema con el resultado, tenemos que hablar ahora del juego y tenemos que hablar de justamente los jugadores. Mm, Empezamos con el 11 titular, que tenemos que decir dos cosas antes de empezar a hablar del juego de Colombia. Los dos le pegamos al 11 titular y le pegamos también a la diferencia de gol. Porque ambos estuvimos de acuerdo en que Colombia iba a sacarle 2 goles de diferencia a Uzbekistán y así mismo fue. Ahora, del 11 titular, Camilo Vargas siento que estaba teniendo un partido discreto. Siento yo que en parte tiene culpa del gol. Si le soy sincero, yo pensé que había salido el balón cuando veo que no, que va cayendo y el jugador Faisula Yaeb eh, la cabecea, yo quedé congelado, yo quedé atónito.
Daniel Muñoz, fuera del gol, pues también tuvo un partido discreto. El gol pues se le rescata porque fue en un momento crucial, en un momento bisagra, porque más de un hincha podría estar pensando de que se iban a ir 0-0 al descanso, pero no fue así. Seguimos con Davison Sánchez, un partido bueno, seguro en la defensa, nada más que agregar. John Lucumi, me gustó el partido de él, pienso que muy infravalorado el partido que tuvo John Lucumí, lo mismo defendiendo con seguridad, cerrando espacios, clarito al momento de cerrar, eh, no dejando líneas de pase y encima estaba distribuyendo bien el balón. Mojica me parece que tuvo un partido muy irregular, no me parece malo como lo suelen decir, pero sí me parece que tiene un partido muy irregular que tuvo contra Uzbekistán. Pienso que en los dos laterales, eso sí lo voy a responsabilizar a ambos y también más adelante iré diciéndolo, tienen responsabilidad en haberse sufrido de más este partido, porque si bien yo dije que Colombia iba a sufrir con Uzbekistán, porque Uzbekistán no es cualquier pinto en la pared, tampoco pensé que se fuera a sufrir más de la cuenta. Entonces, en parte le doy la responsabilidad a ambos y Mojica, pues lo que digo, un centro bueno, un centro malo. A veces no se entendía bien con los compañeros, otras veces se leía mucha claridad. Y bueno, seguimos. Jefferson Lerma, para mí tuvo un partido regular, y cuando digo regular no es que sea más o menos, sino que es lo que acostumbramos ver de Lerma. Eso sí, siento que le faltó al momento de que Uzbekistán estaba empezando a generar oportunidades, de él justamente hacerse cargo como normalmente hace, y bueno, de ordenar esa mitad. Esta vez no fue así, pero igual tuvo un partido en el que se le pueden sumar cosas positivas, como que se veía que subía al ataque, acompañar el ataque, y más de una vez también estuvo seguro cuando Colombia no tenía la posesión y Uzbekistán con dudas intentaba atacar a Colombia. Seguimos con Gustavo Puerta, para mí de los tres mejores jugadores de este partido, yo ahorita daré mi top 3. No me puedo quedar con uno solo porque a pesar de que el partido para Colombia en cuanto a juego fue malo, tengo que rescatar a tres jugadores. Y bueno, para mí Gustavo Puerta es uno de los jugadores clave en el mediocampo. Aquí mismo se les avisó, tarde o temprano le iba a comer el puesto a Richard Ríos, así mismo fue. Y lo está demostrando por qué le comió el puesto a Richard Ríos, no es cualquier cosa. Lo de este jugador Puerta promete muchísimo y me encanta que para el primer partido de él en un mundial y sobre todo en un partido tan crucial, estrenando prácticamente la titularidad en partidos oficiales con la selección de mayores, o bueno, estrenándola, jugó con toda la autoridad. Seguimos con John Arias. John Arias, que entra también en ese top 3 mejores jugadores del partido. Me encantó cómo distribuyó juego, cómo jugaba bien por banda y también jugaba bien por el medio. Eh, Me pareció un jugador demasiado importante para Colombia y cuando salió se sintió su salida, porque pues por un momento Colombia no generó las mismas oportunidades ni tuvo la misma seguridad con el balón. Es un jugador muy importante, John Arias. Seguimos con James Rodríguez, de un partido totalmente discreto, malo, no se le vio en ningún momento, no tuvo algún pase clave, no se le vio la claridad, o sea, más allá del pase seguro, no se le vio más a James, desaparecido totalmente. Y bueno, esperar a ver qué sucede en los siguientes partidos.
Pensé que iba a poner a Quintero, me sorprendió el cambio que hizo, ya ahorita hablamos de eso. Pero bueno, partido muy discreto de James. Seguimos con Luis Díaz. No fue el gran partido de Luis Díaz, sin embargo, le sirvió para justamente anotar y asistir, ni más ni menos. Y pudo ser desequilibrante cuando se le dio la oportunidad. Repito, no fue el gran partido de él, pero rindió como se debe. Anotó en un momento en el que normalmente a Colombia le cuesta desempatar, pues él pudo desempatar el partido. Si bien el arquero uzbeco tuvo responsabilidad, Yusupov, de todas formas, Luis Díaz tuvo una clara definición y si no hubiera sido en esa, probablemente hubiese sido en otra jugada en que Colombia hubiera desempatado porque se le veía por esos instantes la oportunidad, porque ya Uzbekistán se estaba empezando a abrir y se le notaba mucha inocencia en la defensa. Terminamos con Luis Javier Suárez, otro que tuvo un partido muy discreto, muy nervioso al momento de definir, muy nervioso cuando tiene el balón en los pies. Para mí un partido muy discreto. También es verdad que se le tenía referenciado por ser el 9, es algo totalmente normal, pero pues siempre dejó un que desear. Ahora sí voy con mi top 3 jugadores. Para mí, número 3 Gustavo Puerta. Número 2 Luis Díaz. Y número 1 John Arias. Para mí, John Arias fue el jugador clave en Colombia. Fue el que movió el torniquete como pudo. Un torniquete que no estaba muy aceitado, pero pudo moverlo. Y es un jugador que, si bien no tuvo goles ni tuvo asistencias, fue totalmente crucial para Colombia, para poder ir moviendo los hilos e ir abriendo de a poco a Uzbekistán. Si hablamos de Uzbekistán rápidamente, yo les voy a aclarar algo. Me esperaba más de Kusanov. Tuvo un partido bastante flojo. Pero bueno, también se le rescata que esas elecciones vírgenes mundiales y que bueno, y que este muchacho realmente es joven y probablemente tenga más oportunidades para demostrar mejores papeles, ya sea en los 2 partidos que quedan, o 3, 4, si es que Uzbekistán llega a pasar de ronda, o si no, en próximos mundiales. Ahora, si hablo de los cambios rápidamente, me sorprendió el cambio de Campas, sin embargo, Campas entró enchufado, entró con energía, entró con la que tiene que entrar siempre un jugador cuando entra del banco, buscando la solución, buscando el gol, buscando, bueno, puedo asistir, el pase diferente, el ser un dolor de cabeza para el rival. Justamente con esa tónica entró Campas y se me hace que también tuvo un partido infravalorado porque fuera del gol también estaba teniendo un partido bueno. No fue el gran partido, pero estaba teniendo un partido bueno. Seguimos con Richard Ríos. Se entiende el cambio de Puerta por Richard Ríos. Eh, el que no lo entienda es porque no sabe fútbol, con todo respeto lo digo. Puerta ya estaba totalmente cansado, se le veía en el campo cuando terminaban las jugadas de rodillas o acostado porque ya tenía el mismo cansancio, porque ese hombre corrió toda la cancha, no negó una sola gota de sudor. Y el cambio de Richard fue totalmente necesario para justamente dar energía, dar movilidad en esa mitad, que ya sí vamos al partido, no a explicar el cambio, sino vamos al partido que hizo, pues tuvo un partido discreto. No fue malo, fue discreto. Cucho Hernández que cuando entró Colombia estaba con uno menos, parece que no se le veía su presencia. Sin embargo, en el último minuto, pues tuvo una jugada muy buena en el que no se rindió y bueno, y dio una buena asistencia para el gol de cabeza de Campas, que vamos a ver, que Campas mide como 1,63 y aún así la ganó así de cabeza y siendo bajito definió muy bien.
Por mi parte, el Cucho Hernández, fuera de la jugada y la asistencia, que fue pues una misma, no fue más en el partido, tampoco tuvo un partido bueno, fue bastante malito. Kevin Castaño. Kevin Castaño cuando entró ya a Colombia parece que hubiese tenido 9 jugadores por un instante antes de la jugada que ya mencioné. Jugador totalmente intrascendental, no aportó nada, no aportó seguridad, porque justamente Uzbekistán estaba poniendo a parir a Colombia. Y resulta que Castaño cuando entró, no entró justamente a cubrir esa línea de pase, a cubrir los huecos, ¿no? Fue un jugador que por lo menos estorbó. Partido intrascendental. No fue malo, pero fue intrascendental de Kevin Castaño. Y terminamos con Carlos Andrés Gómez. Este cambio sí me interesó bastante, si bien no tuvo el suficiente balón para demostrar más de su talento. Este cambio sí me agradó bastante, fue el cambio perfecto y más para el minuto en el que era jugador totalmente desequilibrante y era justamente lo que se necesitaba porque ya con la tónica en la que estaba Uzbekistán, ya era Colombia en la que estaba en la oportunidad de que en un segundo contraataque liquidara el partido. Y ese cambio se entiende totalmente. Es un cambio energético que sirvió. Leo, sus opiniones y su análisis, por favor. Bueno, usted dijo jugador por jugador, cogió, desmenuzó el tema táctico. Yo voy a hablar de tres aspectos. El primero es que la involución que ha tenido el proceso Lorenzo con el paso de los años ha generado de que se vuelva inversa la situación a como iniciamos con él. ¿Cómo iniciamos con él? Un juego errático en el primer tiempo, sin ideas, pasmado, eh, errático, que conforme iba desarrollándose el partido, sobre todo cuando, por ejemplo, habían derrotas parciales, Néstor Lorenzo sabía leer el contexto en el que en ese momento Colombia podía estar perdiendo y hacía los ajustes necesarios, ya fuera con cambios, con la alineación o con esquemas de funcionamiento eh, a través de pelota parada, a través de intentos fuera del área, y se veía como Colombia pues sobrepasaba al rival después de eso, o sea, tomaba la estrategia de, digamos, no sé si voluntariamente, pero pues parecía de cuando uno está jugando así a la lucha de manos y da como cierta ventaja al rival para que ¿qué? Se desconcentre, se sienta ganador y uno reverse el empuje. Ahora no. Y este es para mí el partido cumbre de esa involución. Colombia tiene un esquema que fue, eh, no digo que bueno, porque el partido para mí fue desastroso de principio a fin, pero que se le vio una Colombia más ofensiva, con un James que si bien no aportaba mucho, en el primer tiempo sí tuvo unos tres pases que fueron importantes en ese contexto del momento, en ese contexto del partido, perdón. Ahora, cuando llega el gol y necesita Colombia, pues un refresco, los cambios absolutamente destrozan el planteamiento que tuvo Colombia en el primer tiempo. Aquí ya el desorden defensivo se notó que no había vuelta atrás, eh, una, como si cada uno tuviera un peso emocional de que la victoria era muy endeble y le permitieron generar
juego a Uzbekistán. Un Uzbekistán que si bien estaba defendiendo aceptablemente en el primer tiempo, pues no tenía la capacidad ofensiva para realmente hacerle daño a Colombia. ¿Cuándo Uzbekistán empieza a hacerle daño a Colombia? Cuando precisamente con los cambios se altera el orden del juego que se había tenido en el primer tiempo. ¿Por qué el análisis mío va enfocado en tres aspectos? Porque me quiero centrar en que si vamos a llegar lejos o nos vamos a quedar en medio del camino o vamos a hacer una decepción a principio del torneo, esto no es desarrollo de uno, de dos o de tres. Esto es saber que cada uno de los que va a participar en el juego tiene un trabajo, tiene una tarea determinada y que esa tarea va en pro de la cohesión del equipo. No al contrario, porque eso es lo que mostró Colombia ayer, que fueron los cambios los que determinaron el juego, no el juego a qué sustitución había. Y ahora que, por ejemplo, haya funcionado al final del partido, porque ya fue en los últimos minutos el tema de Cucho Hernández y de Hamilton Campas, pues a mí no me dicen que efectivamente sean los cambios más apropiados para, por ejemplo, quitar a Puerta o a James Rodríguez. No es que quiera ser James Lover, no quiero defenderlo, creo que la condición física de él no está para 90 minutos, pero no eran los cambios. Ahora, yo le digo una cosa, ¿en qué me afecta a mí el orden ofensivo que tenía con el 1-0 para yo entregarle el balón a Uzbekistán? ¿Cuál era la intención de Néstor Lorenzo de entregarle el balón a Uzbekistán? O se lo dimos voluntariamente dentro de ese cambio de estructura, o precisamente ese cambio de estructura permitió que Uzbekistán se levantara y tomara posesión del balón. Y eso es lo que yo no comprendo, porque Colombia es un equipo muy superior a Uzbekistán. Ayer se notó, jugando terriblemente mal, se le ganó 3-1, ¿sí? Y estuvo a un paso de ser con comodidad, pero el desenfoque permitió que nos empataran. La falta de contexto permitió que nos empataran. Y no es de X o Y jugador que esté. Vuelvo y digo, no voy a decirlo por nombres, lo voy a decir por equipo. Y el equipo se desarmó. Me parece increíble también que o sea, se va Luis Díaz, se va James Rodríguez y no hay un líder en el campo. O sea, no hay nadie. Se desaparece. ¿Sí? O sea, no hay liderazgo, no hay nadie quien articule. O sea, dependemos de lo que el técnico, de las órdenes del técnico en todo momento, si ellos no están. Tercer punto, Camilo Vargas ya ha tenido varios errores que francamente un arquero de selección no los puede tener. Ayer cuando vi el gol, o sea, cuando pasó la jugada de gol, en un principio dije, no es culpa, o sea, hay un error de marca, nos llegaron hasta ahí y pues en última opción Camilo ataja y el rebote llega. Pero en la repetición fue claramente, o sea, era imposible perdonarle que él vaya con los pies hacia adelante buscando que la pelota se meta por cualquier lado, como terminó pasando, que se la dejaron prácticamente servida ahí en la mitad del arco al jugador uzbeco. Entonces, ¿pero qué sucede? Viene el tema del liderazgo. ¿A dónde está el que con las ausencias de las figuras monte el equipo? Diga, vamos a, vamos a levantarnos. ¿Qué pasó? Porque es que ese es el punto importante. Colombia no se levantó por empuje, ¿sí? No fue el impulso ahí del momento de decir, no, vamos a seguir. Como es que están diciendo todos en los videos de YouTube en este momento, analistas deportivos, en los periódicos.
Colombia no se levantó por eso. Colombia, la mera inercia de ser superior, le dio para ganar el partido, pero no fue porque hubiera reflexión en ese momento de los jugadores de decir qué estamos haciendo. No. Y eso es lo que me preocupa, porque es que es Uzbekistán. O sea, no estamos hablando de un equipo que vaya a ser protagonista en la Copa del Mundo, no estamos hablando de un debutante que simplemente la simple presión del primer partido lo pudo haber afectado más y que puede tener otra manera de jugar, por ejemplo, contra Portugal, con un equipo más asentado, con Cannavaro definiendo ya cuáles son eh, lo- los jugadores y el tipo de juego que necesitan eh, frente a los lusos, sin ya haberse pasado, ya sin esa carga de, estamos acá y ahora qué hacemos. No, entonces, pues hombre, aquí se supone, porque es el supuesto, de que nosotros vamos en dificultad creciente. Esa dificultad va en ascenso. Se supone que el primer escalón era el más sencillo y nos costó bastante. Viene una prueba que previo al Mundial ya era más que Uzbekistán, que era la República Democrática del Congo. Y resulta que incluso le pudo haber ganado a Portugal, porque fue más que Portugal. Entonces, no sé si todavía ese cambio de nivel sea lineal o ya tenemos que ponerlo en otro orden, pero pues Colombia tiene que cambiarla, sobre todo y es algo que voy a decir y me molesta, la presión de jugar de local. Ayer jugamos de local, ¿sí? Y se sintió la presión, o sea, hubo un momento en donde no sabíamos si atacar, si defender, luchábamos el balón en el medio del campo, no atendíamos las acciones de Uzbekistán, se nos estaban acercando y no había ningún tipo de choque anímico que el gol no lo dio, repito, el gol no lo dio, pudo haber sido parte fundamental y lo puedo llegar a colocarse ahí, pero no fue el catalizador. El catalizador fue la mera inercia de que Colombia es superior a Uzbekistán en todas las líneas y con todos los jugadores. Pero hombre, aquí sí vamos a ir despacio porque también veo que hay mucha gente que está diciendo, no, es que empezamos bien y es que le ganó con autoridad a Uzbekistán. No, 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 no. Este equipo está para mejores cosas que las que vimos ayer. Colombia, como equipo, le doy un 6 de 10 a lo que fue el partido y tuvimos suerte en muchas acciones que nos hubieran perjudicado y nos hubieran puesto peor la situación. Entonces, yo sí voy a la calma, voy a esperar que estos 6 días que van contando ya, reflexione Lorenzo, les dé una charlita, pero es que, o sea, yo he hablado de eso, quién sabe cuántos videos, del tema emocional de Colombia es impresionante cómo nos afecta a todos los partidos, en todos. Viene una prueba que no esperaba que fuera tan difícil como puede llegar a ser y todavía no veo afinado el equipo. No sé qué tenga usted más que decir con respecto a Colombia y Uzbekistán. Si le soy sincero, yo aún me mantengo escéptico con esta selección. No caigo en la facilidad rumbera que es casi que cultural en esta nación, en este país, que es tener ese orgullo triunfalista sin haber ganado nada. Noté mucha gente que muy feliz celebró de más
una victoria contra Uzbekistán, pero pues no es que sea la victoria contra Uzbekistán, sino el cómo se ganó, el cómo se jugó. Y realmente no, me deja aún con dudas, con dudas esa selección. Yo, repito, me quedo aún escéptico con esta selección y todavía me voy al paso a paso porque quedan dos partidos clave y además que de ahí inicia el mata-mata porque el 16 hasta la final ya son 90 minutos que tiene una sola oportunidad y no hay matemática que valga para pensar que un resultado distinto a una victoria pueda servir para avanzar. Habiendo cerrado el tema Colombia-Uzbekistán, eh, usted le da, yo le di calificación de 1 a 10, no sé si usted le quiere dar calificación al partido de ayer de Colombia. Le voy a dar, voy a ser generoso, le voy a dar un 6. Un 6 también. Sí, efectivamente. O sea, y pasa raspando yo creo que por el hecho de haber ganado. Pero el juego deja las dudas suficientes como para que uno no tenga, no expectativas, sino la claridad de que este equipo sea capaz de competir después en los matamatas. Ahora, cerrando el tema, ¿cómo le pareció esta primera jornada de la Copa del Mundo? ¿Le damos la venia a Infantino o todavía no se la damos? Si hablamos únicamente de las jornadas de la primera fecha de la fase de grupos, se la voy dando a Infantino. Porque todas las jornadas mundialistas las vi, no les miento, me vi todos los partidos hasta ahora y por eso yo lo digo con toda la seguridad, no hubo un solo partido malo. De pronto el partido más flojito que se puede haber visto fue el Alemania 7, Curazao 1. Y eso, porque ver a Curazao meterle un gol a Alemania fue cine. Yo la verdad lo celebré ese gol como si hubiera sido un gol de Colombia. Y bueno, después me puse a ver el postpartido, que el postpartido pues básicamente son las entrevistas a los hinchas, tanto en la tribuna como a las afueras del estadio. Y mucho hincha de Curazao pues justamente se quedaba con eso, con el gol que le metió Curazao a Alemania. Fuera ahí, de esa excepción que pongo, que aún así tuvo su parte emotiva, me pareció una primera fecha muy buena, o sea, ni un solo partido malo, para ser sincero. Y además, que tuvo sorpresas, tuvo decepciones de pronto para quienes apostaron o quienes tenían altas expectativas en alguna selección como España o Portugal. Yo por mi parte nunca tuve altas expectativas por las dos selecciones. También es verdad que por los planteles, por los equipos que tiene, por los jugadores que están en esas selecciones, pues hay que respetarlas porque en cualquier momento se pueden estar activando, pero son cosas del fútbol. Y si yo a eso le tengo que poner una nota, yo le pongo un 10. Yo pienso que a excepción de quienes de las selecciones que hayan perdido y esperan algo distinto, ya sea por resultado o juego, exceptuándolos a ellos, yo creo que es una primera fecha que puede estar quedando en la historia por lo buena que fue. Le doy un 10, repito, un 10. Yo quiero resaltar una cosa, por lo menos o sea, de esta semana, y es que había un miedo grande infundado y provocado por el Mundial de Clubes, con toda razón, o sea, tampoco es que vamos
a venir a decir, ay, es que la gente, o sea, no criticamos siempre todo, hay situaciones en donde sí hay una razón clara, y era el tema del clima. Pero, o sea, curiosamente, por lo menos hasta ahorita, ha acompañado, ha estado benévolo, todos los partidos se han podido llevar a cabo con normalidad, sí, incluso los que han tenido lluvia han podido mantenerse, y eso ayuda bastante precisamente a que el espectáculo se mantenga, a que no hayan ese choque de horarios. Y pues ojalá, sobre todo en esta fase de grupos y en los 16avos, que es donde está la masificación de los partidos del Mundial, pues se pueda mantener, porque eso va a ayudar bastante. Va a tocar ver si efectivamente el verano sigue en Norteamérica así. Obviamente calor va a haber, se van a quejar los europeos, claro que se van a quejar los europeos, pero pues eso es lo que se tiene que soportar en el verano. Sí, o sea, eso no va para mucho más que analizar, pero sí, sí, ese es un punto muy a favor que está teniendo el Mundial. Ahora me sorprende la cantidad de gente que ha ido, me sorprende la animosidad que ha tenido, porque si bien muchos han estado diciendo, no, en Estados Unidos no hay ese ambiente, en Canadá no hay ese ambiente, creo yo que primero el hecho de que sus selecciones se estén rindiendo, porque hasta el momento ambas se están rindiendo, es la victoria de hoy de Canadá, créame que va a ser un bálsamo para los partidos que se sigan eh, convocando en Vancouver y en Toronto. Y pues en Estados Unidos la fiesta, la gente que ha ido, sí, a las diferentes sedes, pues han generado también ese espíritu de mundial y ya se empieza a calentar y a tener ambiente. Entonces, eso es otro aspecto. Todos teníamos esas reservas. Vea, por ejemplo, yo no le voy a decir mentira, yo sí tenía las reservas con respecto al tema Irán, sí. Y pues curiosamente, o sea, fue en una ciudad que uno esperaría que hubiera más animadversión, y todo lo contrario, Los Ángeles estuvo abierto a Irán, independientemente de lo que tiene que pasar, pues lastimosamente así están las cosas, pero por lo menos hubo el apoyo, se respetó, no hubo ningún problema, y así ha pasado en el resto de los escenarios. En México también hay que aplaudir, tengo que aplaudir a México porque México estaba pasando por una situación bastante seria, sobre todo en Jalisco, en materia de orden público. Hasta el momento ha estado todo bien, no solamente en el campo, porque es que, o sea, en esos casos uno no se queda solamente en el terreno de juego, sino hay que hablar sobre la experiencia del aficionado, y pues hasta ahorita ha resultado bastante positiva. Eh, Y pues obviamente los partidos han habido partidos, incluso los que han terminado en empate han generado bastante emoción. Creo que uno de los mejores 0-0 que uno puede ver en esta vida es ese España-Cabo Verde. Entonces, no voy a colocarle el 10 porque creo que el 10 tiene, o sea, no es que sea hater del 10, pero sí me parece que necesita un grado de excelencia que, pues, digamos que, o sea, hasta ahorita creo que en ningún mundial de la historia podemos decir que todo conjuga un 10 de 10, pero sí me va a quedar en un 9 y igual, o sea, no estoy desmeritando su calificación para nada. Todo lo contrario, creo que es demasiado sólido y va por buen camino, por lo menos hasta ahorita va por buen camino. Y en este inicio, a pesar de que había gente, porque creo que hasta su merced tenía sus reservas con respecto a la jornada de hoy, pues igual, o sea, el hecho de que hayan goles y goles y goles y goles, como sea que ayudan al espectáculo. Entonces, por ese lado vamos bien.
Y, Yo lo que sí, perdón, señor, interrumpo, pero seré breve en algo. Yo lo único en lo que sí le pongo pero es en el tema de la organización, por el tema de que entrar a Estados Unidos es tan difícil y más con el señor que ahorita está montado en el poder y que le dieron dizque un premio, Infantino le dio un premio que por generar la paz, nada más contrario que eso, y también por la dificultad que se tiene para entrar en Canadá, o sea, ya se ha mostrado como por ejemplo el árbitro Abdul Kadir, que no pudo entrar a Estados Unidos, que fue directamente deportado y no pudo ejercer su trabajo en la Copa del Mundo, siendo catalogado el mejor árbitro de África. Una vergüenza también lo que sucedió con el jugador de Ghana, mm, bueno, pero pues con digamos que el ahí sí hay un... con Thomas Partey, porque Canadá le negó la entrada. También es verdad, yo creo que usted también iba a llegar a eso. Se le rechazó por el tema de que tiene acusaciones legales, cosa en la que no vamos a entrar ahí, pero pues ahí es donde uno dice, bueno, por uno a quién le cree, uno por dónde se va. Y lo último, pues bueno, el mismo tema de los visados, pues tanto ya se vio para jugadores, se está viendo para árbitros, lo mismo para hinchas. Uno espera normalmente mucha hinchada africana en los mundiales y pues bueno, si bien todos los partidos han tenido una excelente asistencia en su gran mayoría, pues tampoco es noticia para nadie que al sudamericano y al africano se le desprecia mucho. Y por último, lo inhumano que también está haciendo no solamente Estados Unidos, sino también la FIFA con Irán. Es totalmente inhumano, jugadores que tienen dudas de que no saben si van a poder jugar un segundo o tercer partido porque justamente el permiso de visa se les vence y no sabe si podrán enfrentar un próximo encuentro. O sea, partiendo de ahí ya es una vergüenza. Se supone que el mundial es justamente para unir distintas razas, culturas, y justamente el fútbol, ya hablamos ya de un contexto histórico, pues principalmente fue creado para separar a los grupos, a los países de las guerras y que se pudiera disputar, se pudieran confrontar justamente en un terreno de juego. Por ahora esas partes se me han hecho a mí una total vergüenza. Pienso que uno no se puede quedar callado ante eso. Y uno esperaría que la FIFA metiera mano, pero pues ya se sabe que Infantino no lo va a hacer. Ya no lo hizo. Y pues solamente lo hace cuando le conviene según el país que sea. Bueno, pero igual digamos que eso, eso sí voy a extenderlo. Voy a decir que no solamente es la FIFA de Infantino, ha sido la FIFA siempre, forever and ever. O sea, ahí sí nada que hacer. Pero sí, o sea, espera uno que el hecho de que en el pasado se haga, no es que se vuelva la excusa para mantenerlo. Eso sí es totalmente claro y estoy totalmente de acuerdo. Hay situaciones que no tienen ningún sentido, pero pues esperemos que igual la oportunidad, creo yo que esto sí es el punto a favor del Mundial de 48 selecciones o un Mundial independiente, porque pues antes con 24 también pasaba, y es el tema de los terceros puestos, porque le dan precisamente la oportunidad a esas selecciones que en un Mundial de 32, un Mundial, eh, digamos, múltiplo o más bien, divisor de 16, eh, pues pudiera darse, pudiera no darse más bien. Y es que estos equipos van a tener la oportunidad de clasificar como mejores terceros. Y eso, pasar de ronda va a implicar un salto de calidad grande
para cualquiera, sea para Irán, por ejemplo, los que jugaron hoy, en el caso de República Checa o Sudáfrica, que lo más probable que sean los que buscan el tercer puesto, o de Qatar y Bosnia, sí, pese a que el fútbol ah, que han mostrado no es para que lleguen a una estancia de cruces, pero pues es la oportunidad, y en el caso de Irán, pues frente al tema de lo que le ha costado y lo que le va a costar en la fase de grupos, por lo menos los partidos, la logística y todo el tema de organización, pero tiene la oportunidad de pasar. Y creo yo que también esa puede ser incluso la motivación para poder dar ese salto. Ojalá que sí, Entonces, porque físicamente es muy complejo. Sin embargo, se les vio un muy buen juego y pues para mí protagonizaron el mejor partido de la primera fecha de la fase de grupos, que pues fue su partido uy, contra... uf, uf, así. Sí, sí, yo me atrevo a decirlo, superior a Países Bajos, Japón, superior a Inglaterra, Croacia, sí, sí. Ok. Por el juego tan alegre y tan animado que tuvieron los dos y por lo heroico de Irán, sí, sí, yo lo pongo como el mejor partido de la primera fecha de la fase de grupos. Encima que hubo goles en los dos tiempos, quedaron 2-2. Y repito, o sea, el fútbol de los dos equipos muy alegre, o sea, no se ahorraron, no se guardaron nada. Entonces, pues con eso hoy terminamos un video que fue extenso, tuvo varias cosas, hablamos de varias cosas, no solamente de Colombia, y pues esperamos ya la previa contra el Congo francés. Mentiras, este es el Congo, el que era el Congo belga antes. Eh, no sé si usted tenga algo más que anotar. Nada más. Perfecto, entonces, por favor, como siempre, like, suscríbanse, comenten, dislike si quieren, no importa. Acá vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar del mundial, vamos a hablar de Colombia, hasta donde nos llegue, y pues con toda la emoción, porque si bien llevamos una semana, apenas está iniciando. Y como dice Néstor todas las veces con el cariño que les tiene, Y que tengan mucho fútbol. Chao, chao.